Hola a todos, en este vídeo vamos a ver qué es la simetría de una función, cómo ver si una función es simétrica o no es simétrica por su gráfica y cómo calcular la simetría analíticamente. Dentro de las funciones simétricas tenemos las funciones que tienen simetría par y las funciones que tienen simetría impar. Si en cambio la función no presenta ningún tipo de simetría, diremos que es una función no simétrica. Vamos a ver diferentes ejemplos de funciones simétricas y de funciones no simétricas. Estas dos funciones de aquí presentan simetría par. Las funciones que tienen simetría par son simétricas respecto al eje vertical, es decir, respecto al eje y. Si yo doblo la función respecto al eje vertical, las dos ramas de esta función, que es una parábola, encajan. Lo mismo ocurre con la función de abajo. Si yo doblo la función respecto al eje vertical, las dos partes coinciden. Las funciones que tienen simetría impar coinciden cuando se doblan dos veces, es decir, cuando se doblan respecto al eje horizontal y respecto al eje vertical. Estas funciones son simétricas respecto al punto 0, 0. Lo mismo ocurre con la función 1 entre x. Si se dobla respecto al eje x y respecto al eje y, también coincide. Es decir, que es simétrica respecto al inicio de coordenadas. Si una función no presenta ningún tipo de simetría, diremos que la función no es simétrica. Aquí tenemos dos ejemplos de funciones no simétricas. Estas funciones no son simétricas respecto al eje y tampoco son simétricas respecto al punto 0, 0. Vamos a ver cómo se estudia la simetría de forma analítica. Una función presenta simetría par si f de x es igual a f de menos x. Presenta simetría impar si f de menos x es igual a menos f de x. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, diremos que la función no es simétrica. Vamos a ver cómo se calcula la simetría mediante algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es f de x igual a x cuadrado menos 2. Aquí ya tenemos f de x, que no es nada más que la función que nos dan. Ahora vamos a ver cómo calcular f de menos x. Solamente tenemos que sustituir la x por menos x. Es decir, si aquí tenemos la x al cuadrado, vamos a poner menos x al cuadrado. Y como la x es negativa, la ponemos entre paréntesis. Menos 2. El 2 se queda igual porque no tiene ninguna x. Menos x al cuadrado es lo mismo que escribir menos x por menos x. En este caso, menos por menos, más. Y x por x, x al cuadrado. Entonces, menos x al cuadrado es x al cuadrado menos 2. En este primer ejemplo, f de x coincide con f de menos x. Por lo tanto, esta función tiene simetría par. En el segundo ejemplo tenemos la función f de x igual a x al cubo. Calculamos primero f de menos x y, como en el ejemplo anterior, sustituimos la x por menos x. Y como tiene el negativo, volvemos a poner paréntesis. Cuando tenemos un término que tiene un menos delante que está elevado a un número impar, el menos se queda. Menos por menos por menos, menos. Y x por x por x, x al cubo. Si comparamos f de x con f de menos x, vemos que no es igual. Por lo tanto, la función no tiene simetría par. Calculamos ahora menos f de x. Para calcular menos f de x, simplemente cogemos la función y ponemos un menos delante. Menos x al cubo. Si sacamos el paréntesis, nos queda menos x al cubo. Si comparamos f de menos x con menos f de x, vemos que coinciden. Por lo tanto, la función tiene simetría impar. Y ya para acabar vamos a ver un último ejemplo.
En el tercer ejemplo tenemos la función x al cubo más 2x al cuadrado. Calculamos primero f de menos x. Sustituimos las x por menos x. Aquí tenemos x al cubo, la sustituimos por menos x al cubo, más 2 por menos x al cuadrado. El cuadrado solo afecta a la x, no al 2. Y ahora sacamos los paréntesis. Un número negativo elevado a un número impar nos queda negativo. Por lo tanto, nos queda menos x al cubo más 2 por menos x por menos x nos queda positivo. Por lo tanto, nos queda x al cuadrado. Si comparamos f de x con f de menos x, no tenemos la misma expresión. Por lo tanto, no hay simetría par. Calculamos ahora menos f de x. Simplemente pongo un negativo delante de la función. Menos x al cubo más 2x al cuadrado y todo entre paréntesis. Y ahora sacamos los paréntesis cambiando el signo de todos los términos que hay dentro de este paréntesis. Menos x al cubo menos 2x al cuadrado. Y ahora comparamos menos f de x con f de menos x. Y vemos que no es la misma expresión, por lo tanto tampoco hay simetría impar. Como la función no tiene simetría par ni simetría impar, diremos que la función no es simétrica. Y hasta aquí el vídeo sobre la simetría.